Vamos con esto que se llama, la titulé muy ingeniosamente Somos Rebeldes, porque vamos a hablar tanto de grupos armados como de personajes que nacen aquí en nuestro estado y que se incorporan a estas dinámicas de lucha. ¿Quieres un agua o un café? Y bueno, vamos a empezar a categorizar lo que son los movimientos armados, que en general es un proceso de lucha que emplea la violencia como principal estrategia de acción con el fin de vencer militarmente a su adversario y establecer una nueva estructura de poder o restablecer alguna otra. Aquí tenemos que, cuando hablamos de movimientos armados, tenemos que renunciar a la idea de la violencia gratuita, de la violencia sí porque sí, que es el discurso que se hace desde la academia liberal, donde dice que solo la razón se puede atemponer en política, que la violencia es errar el camino, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que ver en cuenta que los procesos de violencia surgen de procesos de violencia previos, es decir, desde la propia estructura del Estado, parafraseando a Weber con su bien sabida frase de que es el monopolio legítimo de la violencia, pues ese monopolio legítimo lo utiliza para sofocar las resistencias que hay en su contra, tanto política como económicamente. Justamente lo que comentaba, que surgen en contextos autoritarios, en contextos donde el capital de la mano con el Estado utilizan las herramientas jurídicas y las herramientas operativas que son el ejército, gracias, el ejército, las policías, los cuerpos de seguridad, para sofocar movimientos sociales que están actuando por la vía de la legalidad, que están empleando las pocas herramientas que de por sí disponían para poner en marcha sus demandas, para ponerles de generar espacios de representatividad, ¿no? Entonces, a toda acción hay una reacción y entonces esta violencia surge en un primer momento como una forma de autodefensa para proteger la integridad física de los que están militando dentro de esos movimientos, pero conforme se van exacerbando las contradicciones del propio Estado, las contradicciones que generan la violencia, ya se genera un proceso de resistencia, es hora de que se genere un movimiento que ponga fin y ponga un alto a esta violencia del Estado. Obviamente se utiliza mucho este término que es el del terrorismo, que se refiere al empleo de violencia y al terror de un grupo para coaccionar a otro. Pero este término hay que ser muy inteligentes para emplear este término porque es un adjetivo calificativo. El terrorismo no es un monopolio de un solo grupo. Para los que unos son terroristas, para otros son luchadores de la libertad. Y al contrario, para los que unos son demócratas, para otros son terroristas. El ejemplo perfecto de esto, ¿qué está pasando con Israel y Palestina? Para Israel, los palestinos, por defender su integridad física, por defender su derecho a vivir, son terroristas. Pero Israel, bajo este argumento de que son el pueblo elegido, de que son alejados de Estados Unidos y que ellos tienen derecho a existir, emplean violaciones contra los derechos humanos de los palestinos. Entonces realmente tenemos que poner esta balanza. ¿Quién se le puede calificar como terrorista? Son dos grupos que utilizan la violencia para solventar una situación de conflicto que está sucediendo. Y justamente Carlos Montemayor, que es uno de los académicos que ha abordado de manera pionera este movimiento, menciona que dentro del término del terrorismo se dibujan tensiones sociales, polarizaciones agravadas por las políticas económicas o militares, y que es un concepto que no es resultado de un análisis social, sino por el contrario, proviene de una descalificación política utilitaria. No existe el terrorismo como una conducta o un patrimonio específico de un grupo social objetivo. Es a lo que yo estaba refiriendo hace unos momentos. No es que todas las personas que resisten con violencia son terroristas, que están empleando el terror. Hay que ver cómo se está empleando esa violencia y en qué contexto se está dando estos tipos de violencia. Movimientos armados hay muchísimos, hay de tipo socialista que son los que vamos a abordar ahorita, pero también los hay anarquistas, hay luchas de resistencia y de liberación nacional, los procesos independentistas contra la colonización, donde hay una gran mezcla de clases y de intereses con un solo objetivo, que es la liberación nacional. Están las autodefensas, que también hay tipologías, ¿no? Hay autodefensas como por ejemplo las policías comunitarias, que son pueblos que se organizan para repeler al crimen organizado, y también hay pistoleros que son contratados por empresarios locales para también proteger sus intereses de unos o de otros cárteles. Hay movimientos armados religiosos, está la yihad, están los movimientos católicos también, hay movimientos que utilizan la religión y la fe al mismo tiempo. El bandolerismo social, que diría Eric Hobsbawm, es una dimensión prepolítica a las luchas armadas de liberación nacional, porque son personas que, si bien se dedican a la criminalidad,
también dedican un aspecto de su vida a solventar las necesidades de sus pueblos. Aquí está el ejemplo de Chucho el Roto, de Jesús Malverde, del Tigre de Santa Julia, de muchos bandoleros del siglo XIX que sí tenían una conciencia social de los problemas que atravesaba el país, pero al final de cuentas no renunciaban al pillaje, al bandolerismo, para satisfacer también sus propias necesidades. Y obviamente los movimientos armados de derecha, el Yunque, por ejemplo, que es el más grande y el más visible de estos movimientos, es un movimiento religioso, es un movimiento cívico, pero también es un movimiento político-militar, que está armado, que entrena militarmente, que ha hecho atentados contra judíos, contra gente comunista, contra líderes obreros. Entonces, este es también otro tipo de movimientos armados. Ya para entrar en materia, usualmente se le denomina a todas esas organizaciones como guerrilla, pero realmente la guerrilla es la estrategia militar que ellos emplean de lucha a baja intensidad para debilitar a un enemigo más fuerte. El término que considero apropiado es movimiento armado socialista, que es un movimiento político, ideológico y militar insertado dentro de las múltiples corrientes del pensamiento marxista, con el fin de lograr el derrocamiento del Estado capitalista y la instauración del Estado socialista y comunista. Para el marxismo, la violencia no es el único método. Se puede emplear un abanico de métodos, desde el parlamentario, desde el legal, desde la lucha sindical, la lucha armada, pero todo siempre está circunscrito a las condiciones objetivas que está desarrollándose en ese momento en el país. En el caso de Latinoamérica y en el caso de México, se vio viable la lucha armada justamente por la situación de dictaduras militares, de democracias despóticas como la nuestra, de contextos donde la movilización social estaba impedida, estaba impedido el desarrollo de la movilización social, porque antes de que la autoridad te recibiera ya había mandado a la policía para golpearte y para detener. Entonces el movimiento armado socialista en México tiene el antecedente en la rebelión jaramillista de 1943. Rubén Jaramillo fue un exteniente del Ejército Libertador del Sur, de Emiliano Zapata, que al terminar la guerra cree en las promesas del cardenismo, en las promesas de la reforma agraria, y en un cierto momento sí funcionaron, pero en el estado de Morelos vuelven los cacicazgos, vuelven a instalarse las viejas formas de poder y de control que había en el porfirismo, y ve cómo este nuevo pacto social se va degradando al punto de que es necesario volver a tomar las armas, y lo vuelve a hacer en 3 ocasiones hasta que es asesinado junto con toda su familia. El autoritarismo del Estado mexicano y la falta de representatividad de los partidos de izquierda orillan a sectores populares, estudiantiles y del campo y de la ciudad a constituir organizaciones político-militares. Aquí hay otro aspecto también que es muy poco abordado. Los viejos partidos comunistas estaban muy casados con la estrategia del frente abierto de los 20, de los 30, de una estrategia interclasista, de alianzas, pero que al final de cuentas sí terminaban cediendo ciertas premisas ideológicas y políticas. Entonces tú en los 60s y en los 70s tienes a una generación de chavos que ven de manera diferente la vida, ven de diferente manera el sexo, la música, la cultura, el arte, la política. Entonces estos discursos ya no los representaban. Ves a la revolución cubana, ves a lo que está pasando en Vietnam, en Angola, en América del Sur, y ellos empiezan a plantearse que esto es posible en México. Y entonces, como dice Fritz Glockner, la palabra revolución adquiere un nuevo significado. Antes se hablaba de revolución, pero desde el PRI, diciendo la revolución mexicana hizo esto, pero esa revolución no significaba nada para ellos. Pero la que sí significaba algo para ellos era la revolución cubana, de cómo ellos habían sacudido una dictadura por medio de la lucha armada. Entonces este nuevo significante da un nuevo sentido de pertenencia en primer lugar y un nuevo sentido de acción hacia dónde tienen que orientar su praxis política. Y por supuesto surge dentro del seno de los principales movimientos sociales populares, agrarios y estudiantiles. Se habla mucho de que el 68 es la chispa que enciende la guerrilla en México, pero el 68 nada más es un foquito dentro de una larga sucesión. Está lo de Jaramillo, está la invasión a los centros estudiantiles de Michoacán y en el Politécnico, también a finales de los 50. Está el asalto al cuartel Madera en 1965, que es la primera guerrilla agraria en México y la primera guerrilla socialista. Y bueno, está también represiones en Chilpancingo, en Iguala, en Michoacán, en Oaxaca, muchas situaciones que van desgastando poco a poco, van generando bastante descontento, sobre todo en los jóvenes.
Entonces cuando llega el 68 para muchos es la confirmación de que ya se tiene que tomar acción armada, y cuando pasa el 71, los que no se habían terminado de convencer se convencen plenamente de que ya era necesario tomar la acción armada, porque el Estado mexicano ya estaba emprendiendo la contrainsurgencia contra los movimientos populares. Bueno, ¿qué objetivos tienen los movimientos armados socialistas? Dicen, tienen como propósito la creación de una fuerza revolucionaria que enfrente frontalmente al Estado mexicano y pueda tomar el poder para la instauración de un gobierno y sociedad socialista. Para ello desarrollan acciones de combate con el fin de obtener recursos para las necesidades operativas de las organizaciones. Esto se conoce como expropiación, que si nos vamos al término jurídico, sí, es un robo, es un asalto a un banco, es una sustracción de dinero, pero que al final de cuentas no está orientada para satisfacer las necesidades personales de quien lo está ejecutando. Está orientada para adquirir casas de seguridad, adquirir armas, adquirir vehículos, comprar documentación falsa, en sí todas las necesidades operativas que necesita una organización clandestina. Están las expropiaciones también armamentísticas. Para esto se hacían combates con soldados o con los policías, se les quitaban las armas cuando no las podían comprar. El secuestro político, que tenía como fin presionar al Estado tanto para liberar presos políticos como para obtener los fondos para la lucha revolucionaria. El sabotaje y el hostigamiento contra la infraestructura del Estado. Aquí, bueno, ahorita vamos a poner unos ejemplos de bombazos contra infraestructura de Pemex, contra bancos, contra dependencias gubernamentales, justamente con el fin de hostigar al enemigo. Y el ajusticiamiento político, que fue muy poco practicado aquí en México, pero sí se realizó, que era simplemente eliminar a figuras clave tanto de la política como de las fuerzas represivas, con el fin de asestar un golpe moral al enemigo, ¿no? Se han categorizado dos grandes tipos, que es la guerrilla rural y urbana. Los rurales, compuestos en su mayoría por campesinos e indígenas, y cuyo proceso de insurrección nace de una respuesta a problemáticas de tipo regional, es decir, el despojo de tierra, los cacicazgos, el deterioro de la calidad de vida en la región. Y como tal, con ellos se ha hablado que no hay tanto un proceso de ideologización, sino que es básicamente parten de su experiencia propia para tomar las armas. Y están los grupos urbanos, también compuestos por jóvenes de clase media y clase trabajadora, y de los cuales se ha dicho que su acción estaba guiada principalmente por motivaciones ideológicas y políticas. Yo estoy un poco en contra de esta categoría, porque al final de cuentas sí había un trabajo político en ambas, en las zonas rurales. No es tan sencillo que una persona diga, voy a salirme de mi casa y voy a irme al monte a echar balazos. Y al mismo tiempo hay jóvenes que dicen, no, agarré un libro y ya voy a echar balazos, ¿no? También estos jóvenes venían de barrios trabajadores, venían de familias trabajadoras, habían sufrido la explotación, la represión en carne propia, y ellos, el contenido ideológico les da un sentido de pertenencia, un sentido de acción. Y ok, yo tengo mi descontento, pero ¿cómo voy a canalizar este descontento? Yo estoy participando en política, pero ¿cómo puedo hacer más a partir de lo que yo ya sé? Todas las organizaciones político-militares aspiraban a consolidar y desarrollar el movimiento en todos los frentes, tanto en el campo como en la ciudad. Algunos contaron con comandos operativos con tareas específicas en función de su entorno. Por ejemplo, había los que estaban en la sierra, hacían combates en la sierra; los que estaban en la ciudad se dedicaban a las expropiaciones y a los secuestros para nutrir a la sierra. El mismo modelo que se usó en Cuba, con lo del foco y lo del llano, el llano y la ciudad. Como que ambos nutren toda la estructura operativa de la guerrilla. Algunos promovieron la creación de organizaciones afines en regiones donde no había actividad político-militar, y ahorita eso lo vamos a ver aquí en Veracruz, porque ese fue el caso de nuestro estado. Y la gran mayoría apostó a la coordinación y cooperación con otras organizaciones político-militares. Una realidad es que siempre hubo diferencias entre las diferentes organizaciones, tanto por principios tácticos como operativos y algunos ideológicos. Pero al final de cuentas todos apostaban para la coordinación mutua, o sea, estaban luchando por el mismo objetivo y tenían de alguna manera que aprender a convivir para poder llevar esas acciones a cabo. Bueno, esta es una pequeña línea del tiempo que elaboré, no la voy a explicar toda porque es muy larga, pero ubicamos desde 1964, que es con el nacimiento de la primera organización, que es el Grupo Popular Guerrillero, y atravesamos por distintas etapas del movimiento armado que son muy importantes, como por ejemplo en el 67
nace la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y la Brigada de Campesina de Justiciamiento del Partido de los Pobres. En el 69 nacen las Fuerzas de Liberación Nacional, que son la base de donde parte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Movimiento de Acción Revolucionaria, que vamos a hablar en unos momentos de ello. En el 73 está la Liga Comunista 23 de septiembre, y si ustedes ven del 67 al 73 hay muchas organizaciones, pero en el 73 todas esas pequeños núcleos se unen para dar origen a la Liga. Luego está el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, que si podemos apreciar, la Unión del Pueblo nace en el 65, y ahorita que ya se desmovilizaron las FARC, son la guerrilla más antigua de América Latina. Y este grupo sigue activo, pero ahora bajo el nombre de Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Entonces, pues tenemos más de 60 años de lucha armada casi ininterrumpida, latente, muy presente en distintos puntos del Estado. En lo que respiras, miren, si se dan cuenta, aquí viene en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿ven? Surge en el 83 y ahí empezamos una lógica distinta de guerrilla, que tiene distintas lógicas de negociación estatal, etcétera, pero hay una ruptura con las organizaciones. Bueno, el estado de Veracruz es visto por las organizaciones político-militares como un territorio con potencial para desarrollar un foco armado. Eso es por las condiciones de marginación, pobreza, explotación y violencia política existentes en comunidades rurales, principalmente en la Huasteca y en la región de Zongolica. De hecho, ahorita con los ejemplos que vamos a ver, la totalidad de las organizaciones se establecieron en estos dos puntos. Son zonas indígenas, son zonas extremadamente marginadas, hay cacicazgos que van desde la colonia, y esas estructuras de poder y control social están muy activas incluso el día de hoy. También se le vio como una zona segura para realizar labores de tipo operativo, como el establecimiento de casas de seguridad, centros de entrenamiento y redes de abastecimiento. Veracruz no era tan explosivo en esos años, entonces era relativamente seguro para las organizaciones venirse a establecer aquí, porque como tal dirían, por ahí la plaza no estaba tan caliente, entonces no era tan proclive a... Sí había represión, obviamente, pero era una zona relativamente segura donde todavía los militantes podían pasar con cierto nivel de discreción. También hemos sido escenario de acciones militares tales como combates, expropiaciones, secuestros políticos y sabotajes. De eso voy a entrar ya más en detalle. Y pese a ello, como tal, el territorio no se produce la aparición de una organización autóctona, o sea, aquí no surge una organización estrictamente veracruzana, debido a, entre otras cosas que vamos a ver, a que los movimientos sociales de la entidad no tenían la misma explosividad que, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, donde son tradiciones de lucha incluso muy, muy antiguas. Pero aquí el estado de Veracruz siempre ha sido como que un poco más tranquilo en este aspecto, sobre todo en el campo estudiantil, ahorita lo vamos a ver. Entonces, para reclutar base política sí la tuvo un poco más complicada las organizaciones político-militares. Vamos a partir del hecho del un ejemplo del 68 en Jalapa, empieza un mes antes que el 68 en el estado de Veracruz. Empieza porque toda la comunidad de la Universidad Veracruzana se une para exigir pago de salarios vencidos, de aguinaldos que no se habían liquidado. No había infraestructura, no había bibliotecas, no había nada. La UB estaba prácticamente en bancarrota, y lo que hace Fernando López Arias, el gobernador de esa época, es negar toda ayuda a la UB, y esto obviamente provocó un descontento enorme en la universidad. López Arias simplemente se desatiende del asunto, y a petición de Luis Echeverría mandan a los granaderos a golpear a los estudiantes el 26 de septiembre de 1968, unos días antes de Tlatelolco. De hecho, hace unos años tuvimos aquí un evento cuando fue el 50 aniversario del 68, y justamente tuvimos la participación de algunos sobrevivientes, de algunos militantes del 68 en Jalapa, y alguien que trabajó con López Arias como secretario en particular, le comentó que él estuvo cuando Luis Echeverría le habla al teléfono y le exige que mande a los militares a sofocar el movimiento aquí en Jalapa. Y López Arias todavía, como que de un gesto medio humanitario, dice: no voy a mandar militares porque eso va a ser una masacre. Y Echeverría dijo: efectivamente, eso es lo que yo quiero. Entonces yo quiero una masacre, por eso mandan a los granaderos.
Y un hecho que de hecho está registrado en las notas de la época es que todos los estudiantes que quisieron salir de Jalapa a la Ciudad de México se fueron detenidos. ¿Por qué? Porque no querían que nadie fuera a la Ciudad de México y se cerraron los accesos del estado de Veracruz hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ya estaba en marcha la planeación del Tlatelolco. Entonces lo que ellos querían al sofocar el 68 en Jalapa era cortar las líneas de apoyo regionales al movimiento del 68 en la Ciudad de México. Pese a eso, el 68 en Jalapa no produce este proceso de radicalización, por así decirlo, que llevó a los jóvenes a integrarse a las guerrillas. De hecho, muchos de los dirigentes terminan integrándose a la política oficial. Entonces, de esto hace un análisis de la Liga Comunista 23 de septiembre, que los estudiantes de esa época en Veracruz eran como que un estado intermedio entre revolucionarios y burócratas, pero que siempre les terminaba ganando convertirse en burócratas. Bueno, ya para entrar en materia aquí en los movimientos armados, el primero y el que salta más a la vista es el Movimiento de Acción Revolucionaria, que es una organización político-militar nacida en las aulas de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en la Unión Soviética, por parte de un grupo de estudiantes mexicanos que están interactuando con estudiantes coreanos, soviéticos, cubanos y todos esos países donde está la gran efervescencia de los movimientos de liberación nacional. Entonces ellos planean la posibilidad de hacer lo mismo aquí en México, de llevar la revolución aquí en México. Ellos tocan puertas con la embajada soviética, con la embajada cubana, con la embajada angoleña, pero se les niega el apoyo militar por las relaciones diplomáticas que tiene México. Y en este sentido México supo jugar sus cartas porque tenía tratos diplomáticos con Estados Unidos y tenía tratos diplomáticos con la Unión Soviética. ¿Por qué? Para que nadie lo pegara, ni los gringos ni los soviéticos. Entonces era un juego muy muy peligroso. Y precisamente si se establecieron estas alianzas diplomáticas no era por solidaridad, era para sofocar posibles intentos de insurrección dentro del país. La única organización que le abre sus puertas a los mexicanos es Corea del Norte. Y se van este grupo de mexicanos a Corea del Norte y allá reciben educación política y educación militar. Regresan aquí a Jalapa y empiezan a establecer casas de seguridad y escuelas de cuadros. Una de estas escuelas estaba localizada aquí en la ciudad de Jalapa, aquí en la calle de Victoria. Les voy a mostrar, de hecho esta es la casa. La casa sigue existiendo el día de hoy, está casi enfrente de Polita. Y bueno, aquí estuvieron algunos cuadros nuevos viviendo por el espacio de un mes, hasta que el casero empieza a notar ciertas cosas que no le parecen fuera de lugar, entre ellas que las personas que habían rentado el departamento nunca volvieron y llegaron a habitar otras personas. Entonces eso es la primera alerta. Y un día el casero, simplemente usando sus llaves, se mete y pues encuentra un plano para demoler una torre de luz, encuentra una pistola, encuentra un radio. Y su primer pensamiento fue: estos son asaltabancos. Llama a la policía, empiezan a detenerlos y en las torturas, de hecho los torturaron dentro de la casa. Y dentro de las torturas sale que son una organización político-militar, que están a nivel nacional. Y bueno, esto desencadena una oleada represiva a nivel nacional donde caen 21 militantes de la organización. No cayó todo el grupo, pero sí fue un primer gran golpe que sufren en Jalapa. La segunda es la Liga Comunista 23 de septiembre, que nace como producto de la coordinación de 10 organizaciones político-militares en todo el país. Es la organización más grande y activa de los 70, que desarrolló todo tipo de acciones militares. Y su principal tarea fueron siempre las tareas de propaganda armada, a través del periódico Madera, que era un periódico donde se difundía ideológicamente los principios socialistas y los principios organizativos del grupo. La liga establece aquí en el estado de Veracruz el Comité de Zona Sur, junto con el estado de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Jalisco. Ellos tenían como objetivos dos frentes: consolidar un frente urbano en zonas industriales como son Poza Rica y Acayuca, porque son zonas operativas de Pemex y hay todo un corredor industrial, clase obrera. Y la zona rural con una brigada que era la Brigada Campesina Lacandones, que originalmente eran de Chiapas, eran de campesinos y estudiantes, pero ellos vienen huyendo de Chiapas porque ya los habían descubierto. Entonces se vienen a refugiar aquí en Veracruz, y aquí en Veracruz contactan a la liga para seguir operando.
La brigada no dura mucho, es detectada en un primer momento el 9 de mayo del 74 por la columna volante. Para los que no sepan, la columna volante era una suerte de policía rural que existió en los 70, todavía en los 90, que se supone que era para proteger a las comunidades rurales, pero realmente nada más hacían masacres, hacían tiroteos, están relacionados con muchos actos de, incluso de crimen organizado, de la mano de algunos caciques. Y bueno, la columna detecta una casa de seguridad de la liga en Oluta, se da un enfrentamiento donde es detenido el responsable del comité, que es el chico que está aquí en la fotografía, que es José Manuel Báez, originario de Monterrey. Se le toma su declaración y lo ejecutan de un disparo a la cabeza. Los medios de comunicación dicen que muere en el enfrentamiento, pero ¿cómo le puedes sacar una declaración a un muerto, no? Esas eran las prácticas que hacía el Estado mexicano. Son detenidos Ana Luisa Guerra Flores y el obrero José González Pérez. Ellos son trasladados a una cárcel clandestina que está localizada en el interior del Palacio de Gobierno de aquí del Estado. Hace muchos años ahí operaban las oficinas de seguridad pública y ellos tenían un departamento que era el Departamento de Servicios Especiales, que era una suerte de policía secreta dentro del estado de Veracruz. Los servicios especiales usaban una cárcel, ese edificio es muy viejo, entonces hay unas celdas que son de origen colonial, son unas celdas muy chiquitas, de apenas cabe una persona, y esas celdas las utilizaban para torturar personas, entonces las encerraban ahí, no podías ni ponerte de pie, no te podías echar ni de pies ni nada, no había baño, no, te dejaban ahí hacinado. Y Ana Luisa quedó en una situación deplorable, solo fue porque su familia, que tenían un pariente en común con Luis Echeverría, presionan para que a Ana Luisa la liberen y la sueltan en las calles de Jalapa, desnutrida, al borde de la muerte, muy torturada, pero viva. O sea, afortunadamente ella logra salir, pero José González no regresa con su familia, es desaparecido. De hecho, no tenemos ninguna fotografía de él, o sea, no podemos también, en ese sentido, tampoco reivindicar su memoria porque hasta te niegan el derecho a conocer la identidad de un desaparecido. Otra brigada que actuó en Poza Rica, esta fue muchísimo más caótica porque eran puros chavitos que estaban muy acelerados por la revolución, pero realmente nunca habían tenido como tal una práctica política. Entonces la liga les reclama el hecho de que ninguna de las tareas que se las habían planteado las habían hecho. Tuvieron dificultades para enlazarse con los estudiantes en Poza Rica porque las líneas que les tiraban el Partido Comunista de México y el Partido Popular Socialista eran de negar el apoyo a la lucha armada. Entonces algunas de las personas que yo entrevisté incluso se atrevieron a decir que el propio PCM los incitó a denunciarlos a la policía para que detectaran a la célula de la liga. Al final de cuentas ellos los cachan porque unos estudiantes que estaban trabajando con ellos estaban expropiando una bodega de Pemex donde había materiales para una preparatoria popular que había en Poza Rica que se llamaba Arturo Gamis, en honor al combatiente de madera. Los cacha la policía y en las torturas descubren que ellos pertenecen a la liga, que estaban a punto de incorporarse a la Liga Comunista 20 de septiembre. Los cachan, pero ellos, a diferencia de los que capturan en Oluta, ellos sí llevan todo el proceso legal, o sea, son presentados al Ministerio Público, los llevan aquí a San José y ahí permanecen hasta que se da la amnistía del 76 para liberar a los presos políticos. En el campo veracruzano tenemos a la Brigada Campesina Lacandones, que ellos hacen un secuestro a un rico ganadero de la región que era de Paso Largo, que se llamaba Juvencio Flores Patiño, con el fin de obtener los recursos económicos que ya les había comentado. Pero ellos se topan con una situación que no tenían prevista, es que en la Huasteca en ese mismo momento había otro grupo armado, que era el Frente Armado del Pueblo, y ya toda esa zona estaba militarizada. Entonces cuando se da el secuestro, el ejército piensa que son los del frente, entonces ya los estaba buscando el ejército desde el primer día. Ellos piensan que escondiéndose en el estado de Hidalgo, saliendo de Veracruz, iban a estar a salvo, pero justamente se metieron al centro de toda la militarización. Entonces en costa de unos días los capturan. El 16 de noviembre, aquí están los nombres de los detenidos: Eduardo Candelario Villaburuy, Javier Francisco Coutinho, Sebastián Vázquez, Bartolomé, Andrés, Daniel. Todos ellos son detenidos, son trasladados a un cuartel militar en Pachuca Hidalgo y ahí son entregados a Miguel Nazararo, que es, junto con Fernando Gutiérrez Barrios, es uno de los personajes más oscuros de la política mexicana.
torturador, un sádico, decía que cuando no importaba que cuando importaba la seguridad nacional las leyes no valían para una chingada. O sea, él sabía lo que hacía, sabía que torturaba gente, sabía que desaparecía gente y estaba orgulloso de ello. Pues los entregan, se les fotografía en su detención, se les lleva al campo militar número 1 y ahí son desaparecidos. Justamente la organización de la que estaba hablando, y de hecho es la que platico más en mi tesis porque no había un antecedente escrito de esta organización, es el Frente Armado del Pueblo, que es una organización que nace en conjunto con la Brigada de Campesina de Justiciamiento del Partido de los Pobres y el Movimiento de Acción Revolucionaria, que ya hemos platicado. La brigada es la organización de Lucio Cabañas, entonces ellos con Lucio establecen un pacto para expandir la lucha armada a otros puntos del país. Uno de ellos, un maestro que se llamaba Salvador Ángeles Salas, era originario de Yagualica Hidalgo. Entonces él dice, bueno, yo ya conozco acá, es una zona indígena, vamos a instalar el foco allá, por las situaciones que ya les había comentado, el contexto de cacicazgos, de marginación, de miseria. Y algo que innova el frente es la incorporación de maestros normalistas rurales al foco. ¿Por qué? Porque ellos hablan las dos lenguas, hablan náhuatl y hablan en español, entonces podían traducir las demandas políticas de la organización a los pueblos indígenas. Ahí, de hecho, fue pioneros, se les adelantan al STLN casi 10 años en el establecimiento de esta coordinación. Entonces la organización iba actuando de manera pues bastante coordinada hasta que es descubierta el 28 de septiembre del 73 en Morelos, curiosamente en un evento que ni siquiera tenía nada que ver con ellos, cuando el ejército entra a la colonia proletaria Rubén Jaramillo, detienen a militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria que al mismo tiempo eran los enlaces con los de la Huasteca. Entonces, entre todo el proceso de tortura, en todas las vejaciones que les hacían, terminan hablando de la existencia de este foco en las Huastecas. La militarización trajo como consecuencia la desaparición forzada de militantes del FAP, donde destacan dos casos que son el del profesor Cándido Arenas San Juan y Marcelo Arenas Bautista. Estos profesores hacían justamente lo que yo les comentaba, eran líderes políticos en sus comunidades, en Yagualica, habían trabajado para mejorar la calidad de vida de sus pueblos y esto los hacía activos valiosos para la guerrilla, y ellos se incorporan a la guerrilla con el fin de mejorar la condición de vida de sus pueblos. Pero esto también los hace objetivos militares muy, muy valiosos. Entonces, tanto a Marcelo como a Cándido se los lleva el ejército. Y recientemente, el año pasado, que se desclasifica la famosa lista presa con las víctimas de los vuelos de la muerte, se descubre que Cándido y Marcelo estaban en esta lista. Entonces, una vez que se los llevan al campo militar número 1, se los llevan a Guerrero, los subieron a un avión, los ejecutaron y los tiraron al mar. Esa es una práctica conocida como los vuelos de la muerte, que se usó en Chile, se usó en Argentina, se usó en Brasil, se usó prácticamente en todo el cono sur, y de la que desgraciadamente México es pionero, porque somos el primer país registrado que hacía este tipo de prácticas. De aquí viene una conexión, y es que el Frente Armado del Pueblo se establece en las Huastecas, y justamente esto deja una herencia para que otras organizaciones como el Partido Democrático Popular Revolucionario o el Ejército Popular Revolucionario retomen las luchas que dejan pendientes los antecesores. Entonces, cuando llega el EPR, ellos ya conocían que había un trabajo político previo y las comunidades reconocían que había un trabajo político y ellas se suman. Entonces reconocen que la guerrilla es una necesidad para poder impulsar sus demandas. Esta organización, como les comentaba, es la más antigua del país. Se funda en el 64 y ha tenido tres etapas: Unión del Pueblo, Partido Revolucionario Obrero Clandestino y el Partido Democrático Popular Revolucionario. Asesoraron política y militarmente a otras organizaciones, priorizaron la capacitación de cuadros y acumulación de fuerzas, y bueno, para los 90 ya habían consolidado una fuerza operativa muy grande, pero cuando se da la rebelión zapatista acelera su proceso de consolidación como partido. De ellas surge una mujer que es emblemática en la lucha social aquí en el estado de Veracruz, que es Gloria Arenas Agis, quien junto con su hermana Norma fue fundadora y dirigente del TINAM, una organización social indígena en Zongolica, que lucha contra el acaparamiento de los caciques, contra los problemas sociales existentes en la región, los talamontes, el despojo de tierras, el acaparamiento de cosechas, en fin.
toda la situación que tiene sumida en crisis a la zona de Zongolica. Y justamente desde este primer momento en el que empiezan su activismo, el Estado mexicano les empezó a acosar. En su momento la acusaron a ella y a su hermana de ser militantes de la Liga, de la Comunista 22 de septiembre. Y también las empezaron a infamar diciendo que ni siquiera eran mexicanas, que eran nicaragüenses y que habían venido a México a desestabilizar el país y meter a la guerrilla nicaragüense aquí. Ambas hermanas son secuestradas y sometidas a torturas y simulacros de ejecuciones. Les ponían la pistola en la cabeza con la cámara vacía y tú vendado, pues tú no sabes que está cargado, ¿no? Entonces eso es un impacto psicológico muy fuerte. Y ella misma lo menciona, que si a ella no le habían reprimido en Orizaba, nunca se hubiera ido a Guerrero y nunca hubiera entrado al movimiento armado. Y ella textualmente le dice, la represión, el gobierno del estado de Veracruz, esto fue lo que me llevó al movimiento armado. Ahí en Guerrero entra con lo que es el PROCUP y de ahí transiciona el PROCUP al Ejército Popular Revolucionario y luego tiene otra transición junto con su pareja sentimental, que es Jacobo Silva Nogales, y fundan el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que es una escisión del EPR que se consolida con los cuadros del estado de Guerrero. Ella dentro de esta organización fue conocida como la Comandante Aurora, pero en 1999 es detenida junto con su esposo y nada más le echan 10 años de prisión por los delitos de conspiración, rebelión, delincuencia organizada y modalidad de terrorismo. Pero aquí nos planteamos realmente quién es el terrorismo, ellos por defenderse o el Estado mexicano que primero la secuestró, que primero la torturó a ella y a su hermana y que prácticamente ella la orilla a incorporarse a la guerrilla. Otro personaje que surge de tierras veracruzanas dentro del EPR es Andrés Zompaxtla Pile, nacido el 10 de noviembre de 1966 en Astacinga, Veracruz, y él en su testimonio menciona cómo él atestigua cuando llegan los niños huérfanos y las familias desplazadas de Tehuipango. En Tehuipango hubo una masacre terrible por parte de los caciques y justamente las columnas volantes que ahorita le estaba platicando entran al pueblo, matan gente, queman casas, o sea, hacen lo mismo que está pasando ahorita en Chilapa, pero en Tehuipango. Y él curiosamente ya en el pueblo sabían quién era Lucio Cabañas porque la propia policía te llevaba la foto de Lucio Cabañas pensando que él estaba ahí y efectivamente sí anduvo por ahí pero haciendo contactos. Pero el Estado mexicano estaba buscando a Lucio y irónicamente estaban dándole a conocer a la gente quién era y por qué estaba luchando, ¿no? Porque tenía las armas. Entonces cuando él se entera de Tehuipango se le mete la inquietud de tomar las armas y conociendo el ejemplo de Lucio decía, hasta yo me quiero ir a Guerrero para buscar a Lucio para que venga a ayudarnos, ¿no? Y en este trayecto pues también entra en contacto con PROCUP y se incorpora al Ejército Popular Revolucionario con el nombre de Rafael. Él es detenido la noche del 25 de octubre del 96 en Zumpango del Río, en Guerrero, mientras llevaba un grupo de periodistas a una entrevista con dirigentes del EPR y él se convierte en el primer guerrillero detenido en 20 años en el estado de Guerrero y lo llevan a varias cárceles clandestinas donde lo torturan, lo maltratan. Él mismo dice que hasta experimentaban métodos de tortura con él y los propios soldados decían que era el primer guerrillero que tenía mucho tiempo, que ya habían actualizado sus métodos, que iban a ver qué tan efectivos eran. Pero el 22 de febrero del 97 aprovecha un descuido y se escapa del campo militar. Descubre que él estaba en Teotihuacán, en el estado de México, y ve que dejaron una ventana abierta, se soltó y salió corriendo. Entonces él es el primer guerrillero que se fuga de una cárcel clandestina y actualmente pues está en la clandestinidad. Otra acción que tuvo el EPR muy relevante aquí, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero a nosotros todavía, los que estamos más grandes, nos tocó verlo, fue la campaña nacional de hostigamiento por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Estos dos son militantes del Ejército Popular Revolucionario que fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, en el contexto del movimiento popular que hubo en el estado de Oaxaca con la APO. Fue un operativo muy grande, participaron los 3 niveles de gobierno, porque Gabriel Alberto Cruz Sánchez está relacionado con la cúpula dirigente del Ejército Popular Revolucionario. Entonces era un objetivo de mayor importancia para tratar de desmantelar la organización. El EPR en un primer momento lanza comunicados exigiéndole a Calderón que dé destino, que dé suerte de sus militantes y que los presente con vida.
Calderón, siendo Calderón, lo ignoró, empeoró el problema, y lo que hacen en un primer momento es que el 5 de julio de ese año el EPR hace 5 explosiones en ductos de Pemex en Salamanca, Guanajuato. No cede, Felipe Calderón empieza a hacer una cacería contraterrorista, contra insurgente, y el EPR continúa, y la madrugada del 10 de septiembre del 2007, aquí en el estado de Veracruz hubo 2 explosiones en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Omealca, Mendoza, Cumbres de Maltrata, y en Coapixtlán, Tlaxcala, que es todo parte del mismo circuito que va desde el sur del estado hasta el centro y se mete hasta el centro del país. Estas acciones dejan 120 plantas fabriles en zonas industriales prácticamente inoperantes. Esto lo que sirvió fue para que el Estado mexicano se pudiera sentar a la mesa con el EPR para negociar la presentación con vida. Se establece una comisión, pero desgraciadamente Calderón nunca le toma la seriedad al asunto, como todo lo que fue en su sexenio, y hasta la fecha siguen desaparecidos en Monte Gabriel. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito la plática, las Fuerzas de Liberación Nacional y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es junto con el EPR la segunda organización más antigua del país. Nacen el 6 de agosto del 69 en Monterrey, Nuevo León. Ellos, a diferencia de las organizaciones de las que estuve hablando, siempre optaron por tener un perfil más bajo. Ellos no hacían ningún tipo de acción militar porque reconocían que no tenían la capacidad para hacerlo. En cambio, lo que ellos se enfocaban era formar cuadros, educar a la gente, enseñarles un oficio, preparar toda la infraestructura para la revolución. En el 71 los detectan, pero su golpe más fuerte es el 14 de febrero de 1974, cuando cae la Casa Grande en Nepantla y cae el primer embrión de lo que es el ZLN, que era el núcleo guerrillero Emiliano Zapata. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Un personaje clave en la consolidación de las Fuerzas de Liberación Nacional es justamente un doctor de origen jalapeño, que era el doctor Alfredo Zárate Mota. Nació el 5 de agosto del 39 aquí en Jalapa, dentro de una familia de maestros. Estudió bachillerato aquí en la Prepa Juárez y estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Él, desde que hace su servicio social, es de estos médicos ya comprometidos con las causas populares, de que no te cobraba la consulta, pero al mismo tiempo te asesoraba si tú tenías algún problema legal, algún problema jurídico o alguna cuestión que tú no conocieras. Él se encargaba de dar esa orientación y eso le genera una vinculación con el pueblo y con las luchas sociales. Se integra al movimiento legal con el Movimiento de Liberación Nacional, que fue un frente de izquierda que encabezado por Lázaro Cárdenas para tratar de retornar a la justicia social de la Revolución Mexicana, para tratar de retornar al PRI a la justicia social. Pero en este trayecto conoce a Mario Renato Menéndez Rodríguez en Cuba, justamente. Mario Renato era director de una revista que se llamaba ¿Por qué?, que era la única revista de oposición que existía en México. Fue la única que publicó lo de Tlatelolco, lo que le daba la voz a los guerrilleros, a los movimientos sociales, en fin. Él se integra a un proyecto que era el Ejército Insurgente Mexicano, pero no fue un proyecto que fuera tratado con seriedad, era más bien un juego de gente que posaba como izquierdistas, pero al final de cuentas no hacía nada. Pero ahí conoce a César Germán Yáñez, a Carlos Arturo Vives y a Mario Alberto Sáenz, que eran profesionistas regiomontanos, y coinciden en ideas, en proyectos, y en el 69 fundan las Fuerzas de Liberación Nacional. Él llega a convertirse en el segundo al mando. Justamente esa escuela, Jardín de Niños, está en la localidad de Tenenexpan, donde hizo su servicio social. Y en Tenenexpan lo tienen como un héroe local porque él hizo muchas mejoras para el pueblo. Fue un personaje que les trajo muchos beneficios a la comunidad. Entonces en su honor le pusieron el nombre de su nombre. Él fue el segundo responsable de las fuerzas a nivel nacional y él se encargó él tomó la responsabilidad de gestionar la Casa Grande, que era el principal centro de abastecimiento de las fuerzas, que era donde llegaban los recursos, las armas y los materiales, y era donde lo mandaban a Chiapas. Pero cuando lo detecta el Estado mexicano, él se queda, él trata de proteger a sus compañeros para que puedan retirarse, y sus últimas palabras, de acuerdo con quienes sobrevivieron, eran: no nos vamos a rendir, vengan por nosotros. Y ahí muere él y mueren otros compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional defendiendo la Casa Grande. Aquí no se acaba la organización, de ahí pasa un proceso de reestructuración, primero organizativa,
para generar una estructura más centralizada, y de ahí ya parten de nueva cuenta a tratar de recuperar el foco armado en Chiapas, ¿no? Se establece una red nacional que permitiera alimentar la insurrección y principalmente el foco armado que estuviera en Chiapas. Para esto se crea el Frente Paracentral del SPLN. Lo que tenían planeado tanto las fuerzas era una insurrección a nivel nacional con varios frentes. Chiapas era uno, el Paracentral era otro, en Occidente había otro, incluso en el norte del país se llegó a plantear la existencia de otro frente de guerra, pero el Paracentral estaba destinado para operar en la zona de la Sierra de Zongolica. Justamente cuando se da la insurrección del 94 en Chiapas, lo que hace el Paracentral es derribar unas torres de electricidad en Acayucan para sabotear las líneas eléctricas y las comunicaciones que iban para Chiapas. Ellos tenían también la función de ser centro de abastecimiento de armas y municiones, entonces mucha parte del parque o de las armas que se usaron en Chiapas venían de Zongolica, venían de Yanga y de toda esta región alrededor de Córdoba y de Orizaba. Justamente en febrero se produce un evento que se conoce como la traición de febrero. ¿Por qué es la traición? Porque en el EZ había 3 subcomandantes, el más conocido que es Marcos, su segundo al mando que es Pedro, y Daniel, que era Salvador Morales Garibay. Morales Garibay deserta en las vísperas de la insurrección en 1993, desaparece. Luego resulta que estaba en Estados Unidos y que le entregó al FBI toda la información relacionada a las Fuerzas de Liberación Nacional, y el FBI se le entrega al gobierno mexicano. Lo que pasa es que el ejército empieza a buscar tanto a los dirigentes de las Fuerzas de Liberación Nacional como a los del STLN. Se produce una militarización en Chiapas muy fuerte, y aquí en Yanga se da el descubrimiento de una casa de seguridad donde tenían armas y municiones para el Frente Paracentral. Ahí son detenidos 7 militantes de las fuerzas que son sometidos a golpes y estrangulamientos dentro de la casa donde estaban, dentro del terreno, y son presentados ya finalmente ante la prensa. También detienen a Francisco Alejandro García Santiago, que era un ex militante de las fuerzas que había desertado de la organización por diferencias políticas, pero a él y a toda su familia los encarcelan y los torturan. En esa época estaba el gobernador Patricio Chirinos en el gobierno del estado, y él utiliza la represión contra el STLN para atacar también a sus enemigos personales. Entonces en todo el estado empiezan a detener a líderes ganaderos, a líderes magisteriales, a obreros, a periodistas que habían publicado columnas en contra de él, y los empiezan a acusar de ser simpatizantes del STLN. O sea, todo esto sirvió como vulgar pretexto para iniciar una represión a nivel estatal. Este aspecto ha sido muy poco abordado, porque también por cuestiones de seguridad las Fuerzas de Liberación Nacional siempre fueron muy reticentes con su historia, justamente porque estaban procesos legales abiertos, pero una vez que proscriben estos procesos legales ya han empezado a soltar más su información, y nos muestran que hay una organización que estuvo muy activa en todo el proceso de consolidación tanto del STLN como de otras experiencias de lucha, principalmente con esta que ha sido muy dejada de alta. Incluso hasta ha habido personas que han dicho que ni siquiera eran zapatistas, ¿no? Que eran nada más civiles que detuvieron, pero no, de hecho sí eran, algunos eran comisarios políticos, estuvieron haciendo un trabajo de comunidad en bases en Chiapas. Entonces precisamente por eso los mandan aquí a Veracruz, para hacer el mismo trabajo en Zongolica y tratar de replicar lo que había sucedido en Chiapas. Y bueno, ya para finalizar están los grupos efímeros, que estos como tal no se puede decir que sean organizaciones reales, porque son grupos que han salido de solo un comunicado y ya. Su condición efímera dificulta determinar si estas organizaciones son auténticas o son simplemente bromas o técnicas del Estado para detectar posibles focos que sí sean reales y tratar de filtrarlos. Justamente durante el gobierno de Duarte aparecieron 2, que fue el Ejército Revolucionario Popular Zapatista y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Armas. Pero estas apariciones justamente coinciden cuando estaba lo de Ayotzinapa, cuando estaba la crisis de corrupción de Duarte, cuando había mucha movilidad social, y como que de cierta manera Duarte quería vincular a los actores movilizados con grupos armados para criminalizarlos, pero realmente nadie les tomó la seriedad de vida. Y bueno, ya para finalizar cierro con esta frase de Carlos Montemayor, que dice: México ha tenido y seguirá teniendo la insurrección guerrillera como la expresión natural, social, política, indígena, agraria,
¿Qué nos avisa que debemos cambiar o que no somos aún lo que debemos ser? En cada momento los guerrilleros exigen de la sociedad entera un cambio y lo consiguen a veces después de muertos a pesar de todo. Gracias. Te agradecemos mucho, Gerardo, por tomarte el tiempo de contarnos esto tan detalladamente. Quisiera abrir un espacio para preguntas y comentarios por parte del público, si tienen preguntas, comentarios. Bueno, yo quisiera empezar haciendo un par de preguntas. La primera, ¿por qué consideras, bueno, son peculiares las características de la guerrilla en Veracruz, ¿no? Sobre todo como la desmovilización, a pesar de ser una ciudad estudiantil, a pesar de ser una ciudad como muy joven. Entonces, preguntarte por qué crees que toma esas características en el periodo. Después parece ser que se va como que politizando, sobre todo las zonas de Somolica y el sur del estado, ¿no? Pero, ¿por qué crees que toma esas características particulares en Veracruz? Otra cosa, si tú sabes qué tanto peso tiene la universidad en estas organizaciones que operan en ese momento en Jalapa, o si solamente es como, digamos, son personas que operan de manera paralela a lo que está pasando en Jalapa y no tienen vínculo en realidad. Es que mira, es complicado porque yo lo entiendo de zonas rurales justamente por la experiencia empírica. O sea, la gente de allá no le platicas cómo es la operación del sistema capitalista porque lo viven día a día, lo viven en el plato de comida, en el salario que no llega, en el cacique que los anda explotando, ¿no? Entonces, cuando llega una propuesta política que te ofrece liberarte de eso, era muy muy atractivo, ¿no? De hecho, eso justamente pasa en Chiapas y por eso muchas organizaciones se suman al EZ, porque lo ven como una manera de escalar socialmente, de sacudirse ese yugo que tenían, y ahí en ese sentido cumplen el rol que les asigna Che Guevara, de que la guerrilla tiene que ser el canalizador de las demandas, no imponer las demandas populares, sino canalizar las demandas populares hacia las acciones que está llevando el grupo armado, tanto política como militarmente. Yo siento que un poco de la situación de por qué hay tanta desmovilización en Jalapa para esos años con la efervescencia estudiantil que había en otros puntos del país, es que hasta cierto punto yo creo que todavía en Veracruz no nos habíamos sacudido la herencia de que la universidad era un privilegio al que solo accedían las élites, o sea, las élites académicas, las élites empresariales, las familias de abolengo, cultas y preparadas de Veracruz mandaban a sus hijos a estudiar, ¿no? Y yo siento que en este aspecto, por muchos años la Universidad Veracruzana fue como que ese santuario impoluto donde aquí no entran las ideas extrañas, aquí no entra la radicalidad porque somos la alta cultura veracruzana, somos la Atenas veracruzana, y la Atenas veracruzana no se puede corromper con el siglo de rock. Perdón. Y viene el siglo XIX, ¿eh? Sí, esa idea de Jalapa. Y sigue siendo, de hecho, chequen los trabajos históricos sobre Veracruz. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es hacer historia en Veracruz? Hablar de una casa bonita que está en el centro, hablar que la viuda adinerada del jardín de Coatepec, y hablar de las diligencias comerciales que había entre Nueva España y el virreinato del Perú en el siglo XVII que pasaban por San José. Pero ¿qué hablamos de la historia del estado de Veracruz en el siglo XX, en el siglo XXI, de las desapariciones forzadas, de los cacicazgos, de la corrupción política, de que los primeros desaparecidos periodistas fueron aquí en Veracruz? De eso no se habla. Entonces yo creo que a cierto punto la academia veracruzana la siguen tratando como un santuario impoluto de la alta cultura al que no todos pueden acceder, y cuando accede alguien ajeno le enseñan a ser como ellos, no hay algo contestatario que les enseñe a pensar de manera diferente. Entonces yo siento que en ese sentido fue la barrera que impidió que otros estudiantes, por ejemplo de Sinaloa, del Estado de México, de Monterrey, los que vinieron aquí de Monterrey de la Liga venían del movimiento estudiantil profesional, y justamente ese movimiento propugnaba por la unión entre trabajadores y estudiantes y hacer que el conocimiento de las aulas se pusiera al servicio de las clases trabajadoras, no se convirtiera en un objeto de repisa y para admirarlo y contemplarlo como lo hacen aquí. O sea, eso yo creo que es la gran diferencia, y por eso siento que este tipo de movimientos no pudieron permear tanto. Y también hay que decirlo, la represión aquí en centros urbanos sí fue una golpiza, pero fue hasta ahí. O sea, no hubo una política constante, al menos en las ciudades, una política constante de represión. De haberla habido, eso sí hubiera desencadenado un proceso de protesta más fuerte. Sí la hubo en el campo, por eso en el campo hay procesos más grandes. Está Tehuipango, están personajes como Toribio Galgallo, Cirilo Vázquez, caciques,
que a los líderes cañeros, aún por muy legales que fueran, los mataban y los desaparecían, ¿no? Entonces imagínate si hubiera sido un proceso más radical, yo creo que hubiera sido un exterminio. Entonces ahí está la gran diferencia, son las experiencias y los contextos en los que se desarrolla cada sujeto. Oye, y una pregunta, esta foto que tenemos acá que me gusta mucho, ¿de dónde viene? Bueno, estas son del Guerrero, es del Ejército Popular Revolucionario, justamente en sus primeros años de aparición. Era como para demostrarles también ante medios que, bueno, cuando surge el Ejército Popular Revolucionario, surge un discurso de la guerrilla buena y la guerrilla mala. La guerrilla buena era el ZLN porque se había sentado a negociar con el gobierno, y la guerrilla mala era el EPR porque hacía acciones militares. Entonces ellos están diciendo, nosotros no somos diferentes, somos también pueblo, también somos comunidades, y también nosotros, ellos siempre dicen, no, nosotros no nos vamos a pelear con el ZLN porque los conocemos y sabemos de su trabajo. Dicen, no quieren meter discordia donde no la hay, digo, somos pueblo, y al final de cuentas la guerrilla se debe al pueblo y no por el pueblo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Nada. Recuerden, de tarea vamos a entregar no una reseña, pero sí un par de preguntas en torno a lo que más les interesó de la charla y lo que aprendieron, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, agradecerte muchísimo, Gerardo. La verdad es que tenemos poco acceso, poca información a lo que pasó en Veracruz y que sigue pasando, ¿no? Porque hay una línea de continuidad muy clara. Y pues es un privilegio tener a alguien que venga y nos lo cuente de primera mano. Entonces, bueno, un aplauso de nuevo, muchísimas gracias.